Bueno, Daniel Salvador, visitando hoy y ayer en realidad Trenquelauquen, tiene que ver con el trabajo de la CONADEP, tiene que ver también con los 40 años de la restauración de la democracia en la República Argentina. ¿Cómo estás? Con un mensaje fuerte para los jóvenes que colmaron el comité de anoche. Sí, la verdad fue un encuentro muy lindo, muy concurrido, muy participativo. Y efectivamente es muy importante que gente joven, que nuevas generaciones que no vivieron esa época la más oscura del país, la, de la muerte, del secuestro, del temor de circular por las calles, más allá que no lo hayan vivido, se interiorizan de qué es lo que ocurrió. Por eso tuvo una buena denominación la charla, la conversación, en realidad, que era qué es lo que pasó en 1983. Así que ahí tuvimos la oportunidad de transmitir y de poder responder preguntas. Realmente estuvo muy interesante, lo mismo que en la jornada de hoy. Bien, la historia cuando digamos, te atravesó y sos la experiencia viviente, la posibilidad que tenemos los que generacionalmente por ahí vivimos la última parte de esa historia, pero vos te atravesó la historia y tuviste un rol protagónico. ¿Cómo se vivió ahora en la retrospectiva, digamos, de mirar tantos años después? ¿Cómo lo viviste en lo personal y qué te significa hoy medir que estuviste ahí, no? Seguro, sin duda que todos los que fuimos parte en este caso, de haber escuchado miles y miles de testimonios y haber presenciado cosas realmente tremendas en los centros clandestinos de detención o lo que eran las tumbas comunes, NN, bueno, para todos y especialmente escuchar los testimonios y la esperanza en ese tiempo de la gente, a todos en algo nos modificó, nos impactó y mucho. Bueno, en el caso personal, por supuesto que así lo viví, lo sentí, con el correr de los tiempos, con la certeza de que fue un aporte fundamental, conjuntamente y especialmente después de la decisión política del doctor Alfonsín y de su valentía y de su mirada de cuál era el camino para recuperar la democracia para siempre, y que parte de ese camino, una etapa, era el funcionamiento de la CONADEP en un tiempo acotado. Esta fue una tarea de 9 meses, y terminar con un informe que reflejó fielmente lo que nos contaban, lo que nos decían aquellos que habían sido o víctimas o familiares de las víctimas de todo el tiempo de la represión, y que eso haya sido tomado y entendido, y que la gente, en general la sociedad, lo hizo como propio. Eso generó una verdadera condena moral en la sociedad argentina, y fue el paso previo al posterior juicio, que también se utilizó la base del informe de la CONADEP como para poder hacerlo. Así que con toda claridad fue uno de esos logros que se pudieron concretar y que hoy constituye uno de los pilares para esta democracia de 40 años. Estuviste muy cerca del hombre que ha atravesado, traspasa las generaciones históricas de Argentina, como fue Raúl Alfonsín, porque hoy hasta los que vivimos generacionalmente o aquellos que lo descubren muy jóvenes se apasionan con la historia de vida y la historia política de Alfonsín. ¿Qué te pasa a vos como hombre, como político, como hombre de la democracia? Bueno, de tener la posibilidad de haber conocido efectivamente a una persona excepcional, desde todo punto de vista, primero con su característica donde bien, su amabilidad, su humildad constante y permanente, su tremendo compromiso, sus convicciones,
creo que era el motor de todas las firmes convicciones, un hombre que ya había estado comprometido con los derechos humanos desde antes de ser presidente, que formó parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que en los tiempos más difíciles del proceso más duro presentaba habeas corpus y que supo ser un político de comité, de la misma manera que un estadista excepcional que le pudo dar un rumbo al país y que pudo lograr la unión de todos los argentinos para lograr efectivamente ese gran objetivo que era democracia para siempre. Y después hacerse cargo de las cosas que no salieron. Hay un mensaje ya después cuando deja la presidencia y dice, bueno, hubo cosas que no supimos, otras que no quisimos y otras que no pudimos. Creo que es la autocrítica más sincera de un hombre que puso lo mejor y que bueno, que fue determinante para que pueda haber democracia y que dejaba planteado para adelante lo que se espera de la democracia. Cuando decía se come, con la democracia se cura, se educa, era todo lo que se esperaba y era un compromiso para los gobiernos futuros, que lamentablemente hasta el día de hoy todavía es una deuda pendiente. Pero bueno, para mí de las cosas más maravillosas que me pueden haber pasado es haber tenido una relación muy profunda con el doctor Alfonsín, previa a su presidencia, durante la presidencia y posterior a la presidencia. Esta es una pregunta tal vez bien política, se puede decir. ¿Por qué con el rol de Alfonsín y por qué con la decisión política y de convicción tan fuerte de llevar a través de la parte investigativa, hacer el juicio, de defender tanto los derechos humanos, el radicalismo pareciera no levantar fuertemente la bandera hacia la comunidad o hacia la parte popular de los derechos humanos, y sí parece que se lo hidalgan otros partidos políticos? Digo, ¿esto es así? ¿Lo viven así? ¿Hay autocrítica sobre eso? La realidad es que para Alfonsín y nos inculcó a todos, los derechos humanos están basados en el derecho y no en sectores partidarios, siempre se pregonó de la misma manera, y para nosotros fue una gesta de los argentinos impulsada por el propio Alfonsín, que logró, como solía decir, que todos bajen un poco sus banderas y que esté la bandera argentina por encima de todos. Y nosotros muchos seguimos en esa idea y quizás desde lo partidario no teníamos nada que explicar. A veces cuando yo veo sobreactuaciones de gente y de espacios políticos que estuvieron ausentes en este tiempo, que no se negaron a integrar la CONADEP, por ejemplo, y después una sobreactuación que en el fondo puede que quieran tapar o hacia ellos mismos su no participación en los momentos que realmente había que hacerlo. Pero la realidad que para nosotros la tranquilidad y la certeza de haber hecho y de haber actuado con seriedad, con responsabilidad, y de ser parte de un partido que tuvo un dirigente y un presidente como Raúl Alfonsín, bueno, es una motivación constante y permanente para seguir trabajando por lo que tenemos que lograr, que los gobiernos de la democracia finalmente puedan generar y poner este país en el lugar que se merece y con las condiciones sobradas que tiene. ¿Qué pasó con Daniel Salvador después de la CONADEP? Bueno, más allá de todo lo que fuese impacto y seguramente con modificaciones personales en la manera de mirar hacia adelante, pero yo seguí siempre independientemente de mi actividad profesional como abogado, seguí siempre mi tarea política, así que
siempre estuve ligado, fui presidente en varias oportunidades del Comité de la Provincia, legislador nacional, provincial, bueno, vicegobernador y hoy, en definitiva, seguir con lo mismo, como un militante convencido de que la Argentina tiene que volver a lograr una gesta similar a la que fue en el 83 y comprometer a todos en una tarea que no va a ser fácil, que va a llevar tiempo, pero que tiene que darle un rumbo al país para que de a poco podamos ir observando cómo se recupera lo que fue esa Argentina de la prosperidad y del ascenso social, que es lo que se perdió, y que eso tiene que ser sobre la base del trabajo, sobre la base de la educación, y para eso hay que trabajar y trabajar mucho, porque ha habido lamentablemente muchos desaciertos, muchos desencuentros que han colocado a la Argentina en una situación complicada. ¿Cuánto tiene que ver el radicalismo en esos desaciertos? Digo, pensando en la última etapa de que vos mencionaste como vicegobernador. Bueno, yo creo que en el 2015 se generó un espacio, como fue Cambiemos, que nos permitió unir fuerzas a fuerzas políticas de muy distinto origen y con diferencias, pero con un mismo criterio republicano, y era un desafío para recuperar la alternancia democrática que tan necesaria era, y lo pudimos hacer. Y en ese momento, 2015, el radicalismo ya venía atravesando una fuertísima crisis y llegamos a ese acuerdo con una gran debilidad como partido, pero tuvimos, desde mi punto de vista, una grandeza en participar y en ser parte de un gobierno y ser parte de listas que encabezaban los que eran los que más traccionaban en ese momento, como fue Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Y pudimos a lo largo de todos estos años, tanto en el gobierno como habiendo perdido elecciones, mantener el espacio de Cambiemos, que hoy está plenamente vigente, pero ahora hay una diferencia, que ya hay un radicalismo mucho más fortalecido, un radicalismo con 500 intendentes, con intendencias ejemplares, como es por ejemplo la de Trenquelauquen, que se ha renovado, un radicalismo con una juventud muy presente en las legislaturas, en las intendencias, en los consejos deliberantes, con un radicalismo que recuperó también la vocación de poder, que está movilizado, así que va a tener sin ningún tipo de duda una incidencia muy superior a la que se tuvo anteriormente por logros propios de volver a darle al partido la fortaleza, sumarle a la historia la fortaleza del presente y tener propuestas mirando hacia el futuro. ¿Fueron pocos los 4 años de Cambiemos en la Argentina? Sin duda. ¿O no fue suficiente, mejor Sin dicho? duda que, por ejemplo, las demandas y las necesidades de una provincia que durante años fue prácticamente dejada al margen de toda obra pública, de toda modernización, requiere más de un periodo. Nosotros pusimos en marcha una importante modernización, trabajamos sobre hospitales, sobre escuelas, sobre rutas, sobre dotar de cloacas en muchos lugares de la provincia, dotar de asfalto, en recuperar fondos para la provincia de Buenos Aires que se habían perdido hacía años y prácticamente con una gran fortaleza se los pudieron recuperar y dejar definitivamente en la Argentina, ya no en la provincia, ya sin depender del Ejecutivo Nacional. Y bueno, y quedaron muchas cosas por hacer en una provincia de más de 300.000 kilómetros cuadrados, con grandes desigualdades, con grandes necesidades vinculadas con inundaciones, con sequías, bueno, todo lo que requiere una infraestructura que con toda claridad hay que dársela para que se pueda aprovechar al máximo todo el potencial que tiene. Hoy hay una realidad, digo, lo mencionaste, un radicalismo fortalecido dentro de la alianza. Se te reconoce como una de las personas que generás espacios para los jóvenes y provocás el recambio generacional. Te hemos visto en los últimos días aquí, muy cerca en la región, en Ameguino, acompañando la precandidatura o candidatura de Maxi Abad.
Digo, ¿cuánto se está generando para que ese recambio que hace tan bien a la democracia se produzca en esta vez también a nivel nacional, a nivel provincial y en cada uno de los distritos? Porque recordemos que en tu paso también como responsabilidad de la Unión Cívica Radical se generaron desde aquellos 6, 7 intendentes radicales históricos de la provincia de Buenos Aires a más de 35 que algunos de ellos muy jóvenes, ¿no? Así es, así es. Yo creo que eso es, para mí era a veces a La Plata, a la legislatura y ver la renovación que se ha generado y toda gente muy formada. Bueno, acá está el ejemplo de Valentín Miranda, por ejemplo, un diputado laborioso, formado, capacitado, y bueno, y así se repite, ¿no? Efectivamente, intendentes como el caso de Nahuel en Ameguino, intendente más joven en la provincia de Buenos Aires, o el haber podido hace 4 años llevar al Congreso de la Nación a Josefina Mendoza como la diputada nacional más joven que tuvo el Congreso de la Nación. Y creo que es el radicalismo con los valores de siempre, pero con la realidad del presente y la necesidad de construir hacia adelante. Así que me parece que una parte fundamental de los dirigentes radicales o de los dirigentes políticos en general es sin duda generar e impulsar a las nuevas generaciones para que verdaderamente puedan hacer lo que en mucho nos faltó a las generaciones anteriores para poder concretar por diversos motivos. Estos jóvenes radicales en lucha que mencionaste, ¿no? Valentín, Nahuel, todo el equipo que además acompañan al intendente Fernández aquí en Trenquelauquen, ¿fueron los que más combatieron? ¿Fueron los que se sentaron y te discutían frente a frente? Y bueno, tuvieron un rol importantísimo desde siempre, de consulta, de participación, y prácticamente efectivamente fue el camino y la alternativa de escuchar. Es muy importante escuchar. A veces uno siempre piensa que la razón es la que sostiene uno y tener miradas distintas, y bueno, a mí desde siempre le di mucha importancia al tema de escuchar y en este caso muy especialmente escuchar a jóvenes que tienen cosas para decir, cosas importantes y para incluso orientar, y por supuesto que después no puede haber más satisfacción que poder acompañar y apoyar esa renovación. Y aparte la expectativa y la esperanza, nosotros tenemos la necesidad de recobrar la confianza de la gente, de la confianza en sus gobernantes, y esto requiere recambio, formación y recambio, y dar oportunidad para que eso ocurra. Y creo que este es el tiempo que se viene, si Dios quiere, en el país. La sociedad argentina, ¿sentís que no toleraría otro fracaso de la política, en el ámbito generacional y en el ámbito sobre todo económico, que es lo que está golpeando hoy la sociedad argentina? ¿Sentís ese compromiso de provocar el recambio con este conocimiento, y con este compromiso? Sin duda, porque una vez se escucha con tristeza que seguir con la democracia, hay más inseguridad, hay más pobreza, y en realidad es muy importante siempre trabajar sobre esa idea que no es la democracia. Acá lo que en todo caso han fracasado son los gobernantes, los gobiernos, más allá de colores políticos. La democracia es lo que justamente nos da la posibilidad de cambiar a los que no nos gustan, de apoyar al que nos gusta y también de exigir. La democracia también vuelca responsabilidades por supuesto, en los que tienen que ser un ejemplo, que son los gobernantes. Es impensable que un gobernante de la democracia sea corrupto, pero también le genera responsabilidades a la sociedad para que aquellos que o no cumplen o no reúnen las condiciones,
claramente castigarlo, especialmente a través del voto y por supuesto a través del funcionamiento de la justicia. Pero esa es la democracia, y lo que creo que es el enorme desafío que hoy hay hacia adelante es que el gobierno que viene tiene que trabajar intensamente para recuperar la confianza, y la confianza, en mi opinión, ya no se recrea con palabras ni con promesas, sino con dichos y con hechos puntuales, y con comunicaciones correctas de lo que se va a hacer en el tiempo que se va a hacer. Y eso significa mostrar cuál es la propuesta, cuál es el programa de gobierno, cuáles son los tiempos en que se van a ir logrando paulatinamente las cosas, porque ya el desafío no es ganar, el desafío es ganar y gobernar bien, y en un país que va a requerir años de esfuerzo, pero para poder llevar adelante esos años se necesita el compromiso de una mayoría social que tiene que ir viendo que van generando logros paulatinos, pero que vamos por el camino correcto. Y eso es todo lo que tiene que hacer, a mi criterio, el gobierno que viene, y buscar, por supuesto, con la mayor cantidad de ciudadanos, de hombres, de mujeres, comprometidos más allá de partidos políticos, pero comprometidos en un rumbo que tiene que ser con claridad mostrado y transitado. Daniel, muchas gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias a vos.